Venezuela vuelve a ser tema de debate, en esta ocasión en el pleno de hoy del Ayuntamiento de Madrid. El concejal del PP, Percival Manglano, hizo una proposición en la que solicitaba el apoyo de todo el ayuntamiento para pronunciarse en contra de los abusos que se cometen en Venezuela y especificaba 4 puntos prioritarios. Venezuela, el Grupo Popular presenta una proposición que insta a las autoridades venezolanas a liberar a todos los presos políticos, a respetar las libertades básicas y los derechos fundamentales de los venezolanos y a garantizar la transparencia de las elecciones legislativas que se celebrarán a finales de este año. Además, solicita a la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, la UCI, que es copresidida por Madrid y de la cual forma parte precisamente la Alcaldía Metropolitana de Caracas, a que se sume a esta petición. La propuesta calentó el ambiente cuando la portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre, acusó al vocero del PP de preocuparse más por la situación de Venezuela que la de Madrid. Además, expresó el rechazo de su partido a la proposición y presentó una enmienda total. El debate tuvo su punto más álgido cuando Manglano apuntó que ahora Madrid exige se respeten las garantías jurídicas de los privados de libertad en vez de exigir la liberación de los miembros de la oposición que están presos injustamente. ¿Por qué no vamos a votar ahora y acordar un texto que refleje lo que dijo literalmente la alcaldesa? ¿Es que acaso sus declaraciones no fueron más que buenas palabras? ¿O es que no se las creía? ¿O es que no reflejan la posición política del grupo municipal que ella encabeza? Ese es el problema, que dice la alcaldesa una cosa y su grupo municipal piensa otra. Finalmente, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, dirigió la votación en la que se decidió que ambas propuestas sean integradas para su aprobación. Sin embargo, 2 ediles del partido de la alcaldesa de Madrid votaron en contra del apoyo a la libertad de los presos políticos. Sin duda alguna, los abusos del régimen venezolano siguen haciendo que Venezuela esté en la mira de todo el mundo. Para el Venezolano Televisión España, Valentina Ovalles. El señor que ustedes estaban escuchando en este reporte de nuestro informativo de noticias El Venezolano España se llama Percival Manglano, Percival Peter Manglano Albácar, conocido como Percival Manglano, tan sencillo como eso. Nació en Londres el 8 de noviembre de 1972, pero es español y además un político del Partido Popular que fue desde junio de 2011 hasta septiembre de 2012 consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, desde donde estamos transmitiendo. Momento en el que fue sustituido por Enrique Osorio. Pues bien, hubo unas elecciones en Madrid, ganó la alcaldesa Manuela Carmena, como saben todos los venezolanos inmigrantes en España. Esto ha generado una cantidad de polémicas en principio por la forma en que Carmena ganó o no ganó, entre comillas, la alcaldía de Madrid. Es la alcaldesa, aunque no ganó las elecciones. Ya Percival nos va a explicar cómo es esa cosa, cómo funciona. Y además de todo, pues el día de ayer llevaron a cabo el primer pleno ordinario en donde Percival se estrenó también como concejal por el Partido Popular y se estrenó también introduciendo un tema que es muy espinoso para los del lado contrario, es decir, para los que detentan la alcaldía de Madrid en estos momentos, el tema de Venezuela, que para la izquierda representada por Podemos y por los de Ahora Madrid, es un tema que molesta a los oídos. Percival, muy bienvenido a la entrevista de www.elvenezolano.tv. Como te comentaba anteriormente, nos estamos estrenando, estamos comenzando, llevamos apenas un mes de transmisiones y tú eres uno de nuestros invitados pues, en esta etapa de inicio. Pues muchas felicidades, enhorabuena, les deseo muchos éxitos y yo en lo que pueda estar aquí compartiendo la defensa de la democracia y de las libertades en Venezuela, aquí estaré. Pues muchas gracias. Vamos a entrar a hablar sobre Venezuela, pero es que para nuestra audiencia hispanoamericana, recuerda que nos están viendo desde los 5 continentes, nos sintonizan a través de www.elvenezolano.tv.es, desde el teléfono móvil, desde la tablet, desde el ordenador, una web por streaming, pues como se están haciendo las cosas ahora en esta época del siglo XXI. Un poco para decirte que nuestra audiencia también es la audiencia que nos sintoniza desde otros países en América y también gente venezolana que está en Asia, en Australia, etcétera. Hay que explicarles un poco cómo es esto de que en la alcaldía está una señora que no fue la más votada fue Esperanza Aguirre por el Partido Popular y sin embargo quien está mandando ahorita no es Esperanza Aguirre, sino Manuela Carmena de Ahora Madrid. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo le explicamos eso a la gente que no lo entiende muy bien? Pues mire, lo que pasó es lo siguiente, las elecciones fueron en mayo, a finales de mayo de este año, y efectivamente el partido más votado fue el Partido Popular, con Esperanza Aguirre al frente. El segundo partido más votado fue el de Ahora Madrid, que es una amalgama de partidos de extrema izquierda, donde los que mandan son Podemos. Podemos es un partido bastante nuevo, cuyo liderazgo todo ha pasado por Venezuela. Todos han sido asesores
de Hugo Chávez en su momento o de Maduro ahora, ¿no? Claro. Y bueno, pues tienen esa misma mentalidad bolivariana y la han traído a España. Pero hay otros partidos de extrema izquierda. Y lo que pasó es que, aunque quedaron segundos este partido, el tercer partido, que es el Partido Socialista, que está ahora mismo desnortado, no sabe qué hacer, no sabe cómo defender sus ideales pues tradicionales, de centro-izquierda, pero bueno, con una cierta sensatez, se han echado en brazos de esta extrema izquierda, les han apoyado y bueno, pues por ello forman una mayoría y por eso es esta señora, la alcaldesa de Madrid, y el partido más votado, que es el nuestro, estamos en la oposición. Pero bueno, eso no quita para que podamos poner en marcha iniciativas tan importantes como esta la que nos trae hoy sobre los derechos humanos en Venezuela. Es decir, que la alcaldía de Madrid no ganó el partido más votado, sino que triunfaron las alianzas que se hicieron a posteriori entre los partidos. Exacto. Un poco aclarado esto, has mencionado algo bien importante y creo que es en el fondo la preocupación, y por esa razón Venezuela no va a dejar de ser el tema recurrente en los plenos de las alcaldías de España, donde Podemos tenga presencia, y sobre todo en la de Madrid. Se siente muy fuertemente el chavismo dentro de la conformación del Consejo Municipal, digamos, o dentro de la conformación del ayuntamiento. Bueno, el chavismo está presente en el origen de Podemos, de este partido de extrema izquierda. Como digo, todos sus dirigentes fueron asesores en distintos momentos. Hay una serie de sombras pues, bastante oscuras, por ejemplo, en la financiación de Podemos. A principios de este año, a finales del año pasado, supimos que uno de los grandes dirigentes de Podemos había recibido 425.000 euros en una factura por no se sabe muy bien qué. Lo había recibido el año pasado y además este señor había creado una empresa para cobrar ese dinero y pagar los menos impuestos posibles. Entonces, cuando se le pidió que diese explicaciones de dónde había salido ese dinero, que es mucho dinero por un informe, primero, no enseñó la factura, segundo, no enseñó el informe, tercero, dijo que es que era confidencial y que no lo podía hacer. Entonces, desde luego, eso ha traído causa de muchas dudas sobre el dinero que ha financiado al partido, hasta tal punto que al final tuvo que dimitir este señor, que se llama Monedero, y en general hay vínculos muy fuertes, hay muchos vídeos en YouTube sobre los líderes de Podemos defendiendo al régimen chavista. Cuando murió Chávez hicieron todo tipo de programas ensalzando la figura de Chávez, bueno, casi llorando a la cámara porque se había muerto Chávez. En fin, sus lazos son fuertísimos y hoy por hoy es una fuerza, bueno, pues con cierta representación en España. ¿La alcaldesa de Madrid es chavista? Ella dice que no. Y es cierto que, por ejemplo, cuando en marzo de este año en el Parlamento Europeo se votó una moción que pedía que se liberase a los presos políticos en Venezuela, Podemos votó en contra y ella dijo que no estaba de acuerdo. Entonces hay una relación muy extraña ahí, hay una relación muy extraña, no está nada claro en qué medida ella manda en su grupo municipal o si simplemente le han puesto ahí, pues porque es una señora que fue juez, es una señora con cierto prestigio en la izquierda, y que bueno, le han usado como un reclamo electoral, pero en las sombras quien manda es Podemos. Y yo creo que el debate de ayer sobre los presos políticos en Venezuela precisamente puso en evidencia eso, que aunque ella haga declaraciones en favor de los presos políticos en Venezuela, los que están detrás no están de acuerdo. Y hubo mucha tensión en el debate que tuvimos ayer, pidiendo la liberación de Antonio Ledezma, de Leopoldo López y demás, porque entre ellos hay muchísimas tensiones y de hecho tuvo que haber un receso de media hora para que entre ellos se pusiesen de acuerdo y no lo hicieron del todo. Tú te estás estrenando como concejal por el Partido Popular en este nuevo periodo con Manuela Carmena a la cabeza. Este que acabamos de ver en el video con el que introdujimos la entrevista, es la sesión ordinaria con la que ustedes están inaugurando, ¿no? Fue un plato muy fuerte lanzar de una vez el tema de los derechos humanos sobre Venezuela, cuando en Madrid se están discutiendo otras cosas, por ejemplo, sobre los impuestos, el impuesto del IBI, etcétera, etcétera. Es que una cosa no quita la otra. Por supuesto que hablamos de cuestiones como la política fiscal, como el urbanismo, pues como la política de comunicación. Hay
hay una polémica muy fuerte ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid porque el Ayuntamiento, siguiendo el modelo bolivariano, ha puesto en marcha una página web para desmentir a los periodistas. Eso es algo que en España no habíamos visto nunca. Es decir, que un organismo oficial intente arrogarse el derecho a decir qué es verdad y qué es mentira y que ponga en evidencia a los periodistas y los señale por estar contradiciéndoles, eso es algo que no habíamos visto nunca y que ha generado mucha polémica, y eso es algo que también trajimos al Pleno. Pero, como digo, una cosa no quita la otra. Madrid es la capital de España, es una ciudad grande, tiene más de 3 millones de habitantes, tiene una proyección internacional muy importante, Claro. y Caracas, evidentemente, es la capital de Venezuela, y por lo tanto lo que ocurra en una capital de un país hermano como es Venezuela, por supuesto que nos importa, y por supuesto que nos importa que se pisoteen los derechos humanos como se está haciendo en Venezuela. Y un elemento más. Sí. Es curioso, disculpa que te interrumpa, porque en esa sesión que ustedes llevaron a cabo aprobaron cambiarle el nombre a la Plaza Callao, Plaza de Mayo se llama también, ¿no? Pero la conocemos todos como la Plaza Callao, que es el barrio gay por excelencia de Madrid, donde nació un poco el movimiento, el Gay Parade, que es una fiesta muy concurrida y muy famosa en el mundo. Y a esa plaza se le ha cambiado el nombre por aprobación del Pleno a de Plaza Callao, o la Plaza de Mayo, como se le conoce, con el nombre de uno de los activistas más importantes que nació en Venezuela, por cierto, sí, como lo es Pedro Cerolo, sí, un poco reconociendo la defensa en pro de los derechos humanos y de los derechos civiles. Causa curiosidad porque por una parte sí reconocen los derechos civiles de la comunidad homosexual, pero por otra parte les cuesta reconocer los derechos civiles de los presos políticos en Venezuela. Tienes toda la razón, pero es que yo iría incluso un paso más allá, que surgió en el debate. Muchos de los integrantes del partido Ahora Madrid son defensores de un delincuente que se llama Alfonso Fernández, que seguramente fuera de España no se conozca, pero voy a contar quién es para que sepamos cómo se posicionan estas personas. Alfonso Fernández es una persona ideológicamente muy marcada, siempre se ha identificado con los grupos más radicales de ultraizquierda, y en una manifestación hace unos años, coincidiendo con una huelga general aquí en España, fue a la manifestación con una mochila llena de explosivos. Es decir, que podía haber causado una masacre si esos explosivos hubiesen sido detonados. Claro. Bueno, la policía le detuvo, tuvo un juicio y fue condenado a 4 años de cárcel en todas las instancias españolas, ¿no? Fue hasta el Tribunal Supremo y se le confirmó esa sentencia por llevar esos explosivos. Bueno, pues esta persona, los integrantes de Podemos, de Ahora Madrid, están pidiendo que se le liberen. Le han convertido casi en un mito, en un héroe, porque consideran que pobre de él, que era un activista, un luchador por la libertad, y que se están pisoteando sus derechos. Entonces, esos mismos que piden que se ponga en la calle a un delincuente que fue, como digo, a una manifestación con una mochila llena de explosivos, después empiezan a ponerse incómodos cuando se pide que a un alcalde de Caracas, como es Antonio Ledezma, que fue elegido 2 veces por los caraqueños, con más del 50% de los votos, y que ha sido puesto en la cárcel sin saber por qué se le detenía inicialmente, sin que hubiese ningún tipo de acusación, eso dicen que no saben si lo ven. Hombre, por favor, ese tipo de contradicciones no puede ser. Vamos a hablar un poco sobre el pleno del ayuntamiento. Tú hiciste una propuesta, como lo dijo la compañera Valentina Valles en su reporte para Noticias del Venezolano TV, una propuesta con 4 puntos principales. Háblanos de ese momento, de esos 4 puntos, y cuál fue la reacción de la parte contraria. Bueno, el punto más importante y en torno al cual se generó el debate y la polémica es pedir la liberación inmediata de Antonio Ledezma, de Leopoldo López y en general de todos los presos políticos que hay hoy por hoy en Venezuela. Eso el grupo de la extrema izquierda no quería que se aprobase, no querían que se pidiese eso. En coherencia, todo se ha dicho, con lo que han votado en el pasado. En el Parlamento Europeo votaron en contra de eso, es decir, que es su posición, que no quieren que se pida que Venezuela libere a sus presos políticos. Entonces, la alternativa que nos pusieron fue que pidiésemos que los presos políticos tuviesen garantías judiciales. Dijimos, pero bueno, vamos a ver, ¿qué garantías judiciales van a tener si no se les ha respetado ningún tipo de derecho humano, metiéndolos en la cárcel
de una forma, vamos, totalmente contraria a la ley y a la Constitución venezolana. En el caso de Ledezma, ni siquiera con una orden de detención. Entonces, ¿qué tipo de garantía judicial? La primera garantía judicial sería la libertad. Entonces, bueno, pues ahí no había forma de ponernos de acuerdo. Y después, otra iniciativa que tuvimos es pedir a la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, y esto merece la pena que se explique. Existe una red, que es esta unión de la que acabo de hablar, que reúne a todas las ciudades capitales de Latinoamérica, junto con la de España, es decir, Madrid, Lisboa y Andorra. Y bueno, pues es una red de colaboración en defensa de la democracia también. Y Madrid forma parte de ella, pero por supuesto la Alcaldía Metropolitana de Caracas también. ¿Y la sede está en Madrid? Y la sede está en Madrid. Entonces lo que pedimos es que esa unión también se pronunciase al respecto y pidiese la liberación de los presos políticos en Venezuela. ¿Y no lo han hecho? Bueno, al final se ha votado y ha salido adelante, aunque fuese en contra de la voluntad de una parte de los que gobiernan ahora en Madrid, pero ha salido adelante, y ahora, por supuesto, nosotros vamos a hacer un seguimiento para que esto se internacionalice y que las ciudades capitales de Latinoamérica, bueno, pues también se pronuncien al respecto. Pero la UCI hasta ahora no se había pronunciado en favor de la liberación de los presos políticos, que yo sepa, del no. alcalde Ledezma, en todo caso. Que yo sepa no, pero bueno, en todo caso, ahora sí que lo va a hacer. Y hay un punto más que me gustaría resaltar de esta resolución de ayer, que fue que pedimos que las elecciones que se van a celebrar en diciembre, las legislativas en Venezuela, primero se hagan con todas las garantías democráticas, cosa que ya empieza a parecer que no se va a hacer. El caso de María Corina Machado es muy destacado, alguien que después de haber sido agredida en el Parlamento, rompiéndose la nariz, después de haber sido desposeída de su acta de diputada de una manera absolutamente irregular, ahora se le inhabilita, vamos, de una forma irregular de nuevo para que no se pueda presentar. Bueno, pues pedimos que se respete la Constitución en Venezuela y además que haya observadores internacionales en las elecciones en Venezuela, de UNASUR, de la Unión Europea y de la OEA. Tiene que haber observadores porque la limpieza de esas elecciones está muy puesta en duda a fecha de hoy. ¿Y cuál fue la respuesta de la bancada de izquierda? Pues este tipo de cosas ellos no lo querían, ellos lo único que querían es, bueno, pues eso, que se dijese que hubiese garantías judiciales para los presos políticos, y después hacían referencia a la ONU, a resoluciones de la ONU, en fin, como bien hizo la portavoz Esperanza Aguirre, recordándoles que la ONU es una institución que, bueno, su defensa de los derechos humanos pues tiene algunas sombras. El hecho de que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en el pasado haya estado presidida por Gaddafi o que haya incluido a Cuba, pues bueno, pues luego no te da muchas garantías de su compromiso con la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Entonces, bueno, ahí no estuvimos de acuerdo y al final tuvieron que ceder y se mantuvo el que se exija la liberación de los presos políticos en Venezuela. ¿Qué sigue ahora después que ustedes han introducido esta moción en la Cámara Municipal de Madrid? Me has dicho que vas a hacer un seguimiento. ¿Cuál ha sido la respuesta de la UCI y de qué manera van a hacer seguimiento? Y una tercera pregunta, ¿en qué actos concretos desembocaría esta iniciativa de ustedes? Bueno, lo más concreto es el seguimiento de la UCI, es intentar que en la siguiente asamblea de la UCI esto se trata y, como digo, internacionalizar esta declaración, asegurarnos de que distintas capitales iberoamericanas también puedan pronunciarse al respecto de esto. Yo sé que hay algunas capitales, bueno, pues que tienen mayor sintonía con el chavismo, pero hay otras que no, incluso... hay dos copresidentes de esta unión. Uno es la alcaldesa de Madrid, pero el otro es el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, que contrariamente al kirchnerismo imperante en Argentina, es una persona que no tiene esa sintonía abierta con el chavismo que tiene Cristina Kirchner. Pero ahí ya tenemos un obstáculo para que la UCI se pronuncie, porque si el alcalde, el que copreside es el alcalde de Buenos Aires, perdón, que es contrario al kirchnerismo, ergo el chavismo, pero el otro que copreside o la otra que copreside es la alcaldesa de Madrid, ahí hay un choque de intereses, eso no se ve tan fácil.
pero el Pleno del Ayuntamiento de Madrid se ha sometido. El Ayuntamiento de Madrid, como la Ciudad de Madrid es tan grande, tiene un elemento de parlamento casi. Ya, claro, sí. Y entonces hay mociones que se votan y si la mayoría vota a favor de esa moción, bueno, el Gobierno tiene que hacerlo. Es igual que ocurre en Estados Unidos, si la Cámara del Congreso o el Senado vota una moción mayoritariamente, bueno, el Ejecutivo tiene que estar sometido. Bueno, pues aquí la mayoría ha votado eso y el Gobierno lo va a tener que hacer. ¿Que lo tenga que hacer a regañadientes? Pues seguramente, porque va en contra de sus ideales. Pero bueno, el pueblo ha hablado, el pueblo representado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, y por lo tanto el Ejecutivo tiene que someterse. Precisamente lo que vamos a estar muy atentos es que estos que tanto hablan de ser el pueblo, que tanto hablan de representar a la gente, una vez que la mayoría se ha pronunciado sobre algo, que se sometan a eso, pese a que vaya en contra de sus prejuicios ideológicos. ¿Cuántos votos a favor y cuántos en contra tuvo la moción sobre Venezuela? Bueno, por supuesto, el PP votó a favor. El Partido Socialista, que tuvo ciertas dudas, pero al final votó a favor. ¿Votó a favor del Partido Socialista? El Partido Socialista sí. Pero el Partido Socialista es aliado de Carmena, sí, es decir, de pero bueno, aquí conseguimos convencerles de que se viniesen para acá y hay una razón evidente. Felipe González, que es seguramente la gran referencia para el Partido Socialista en España, estuvo en Venezuela en abril, creo que fue, defendiendo a los presos políticos. Pero íbamos conectando entonces la importancia de, digamos, la agenda internacional. Felipe González fue a Venezuela, estuvo 3 días, sufrió horrores el pobre Felipe González, salió disparado de Venezuela cuando no le dejaron visitar a Leopoldo López en la cárcel militar de Ramo Verde, donde está preso. Y al final lo que usted me está contando es que puede que detrás del voto en la Alcaldía de Madrid, que no es el Parlamento, pero es la Alcaldía de Madrid y tiene un peso específico, ese voto se deba quizás a la influencia que viene por detrás de Felipe González. En parte sí, es que lo que es antinatural es que el Partido Socialista se haya puesto en manos de la extrema izquierda. Eso es lo que nadie entiende, porque en muchos casos tiene sintonía con el Partido Popular. Y el caso de Venezuela es evidente. Y el que hayan votado ayer en contra, digamos, sí, pudiéramos decir en contra de la alianza que tienen pautada con Carmena, ¿no? Eso no representa cierto quiebre en esa alianza que habían pautado para ganar. Hay muchas tensiones en esta alianza. Pues le pongo un ejemplo de algo de lo que hablaba antes. Esta página web para rectificar a los periodistas. Versión original. Versión original se llama, y creo que hay precedentes en el chavismo. Sí, claro, de esto. muchos precedentes. Pues no lo vamos a mencionar acá, pero... Pues eso. Bueno, pues inicialmente el PSOE dice, estamos en contra, se tiene que cerrar. Y después empiezan a negociar ahí detrás de los focos y al final dicen, bueno, nos conformamos con que se cambie. Y después la portavoz del ayuntamiento, que es alguien de Podemos puro y duro, Rita Maestre, exactamente, dice, no lo vamos a cambiar. Y el Partido Socialista se lo tiene que tragar. Es decir, que es que son casi un felpudo de Ahora Madrid para muchas cosas porque no se pueden imponer. Entonces, aquí es que no tenían forma de salirse de esta votación porque Felipe González ha estado defendiendo a los presos políticos en Venezuela. Entonces, bueno, queríamos también que se evidenciase la contradicción que supone que el Partido Socialista esté tan sometido a la voluntad de los bolivarianos, en fin, de los cercanos a la extrema izquierda, o a la extrema izquierda de Madrid. De los chavistas en la Alcaldía de Madrid, digamos, ¿no? Volvamos a la pregunta que te había hecho inicialmente. ¿Cuántos votos a favor y cuántos en contra? Bueno, entonces, PP votó a favor, PSOE votó a favor, Ciudadanos, que es un partido nuevo, votó a favor y además con un discurso excelente. La persona que habló tuvo una posición muy firme en contra del chavismo, muy firme a favor de los derechos humanos en Venezuela. Vamos, mi reconocimiento porque estuvo francamente bien. Y después, Ahora Madrid, su posición inicial fue decir que usábamos los derechos humanos como arma arrojadiza contra ellos. Cuando le dijimos, oiga, de arma arrojadiza nada, aquí o se está a favor o se está en contra de los derechos humanos, pero esto de arma arrojadiza nada. Entonces, como digo, después del debate hubo un receso, algo que no había ocurrido nunca en el Ayuntamiento de Madrid, para que ellos entre sí mismos negociasen para que no les dejásemos en evidencia, porque estaba claro que iba a salir adelante la moción y que ellos votasen en contra de los derechos humanos en Venezuela, pues iba a quedar francamente mal.
Y pese a intentar ejercer esa disciplina casi leninista dentro del grupo, no lo consiguieron. Y hubo al final 2 personas que votaron en contra de nuestra moción y que no quisieron pedir la liberación de los ¿Quiénes presos. fueron? Fueron Mauricio Valente, que es ni más ni menos que el tercer teniente de alcalde, es decir, el número 4 Claro. dentro del ayuntamiento, y otra persona, Yolanda Rodríguez, creo que se llame, están vinculados a Izquierda Unida, al Partido Comunista de siempre, de aquí de España. Curioso porque el Consulado de Venezuela tiene un padrón de aproximadamente 25.000 venezolanos, que seguramente muchos de ellos serán votantes en Madrid, ¿no? Es decir que Los están votando en contra venezolanos, de parte de yo su creo que pueden ciudadanía. votar en España en tanto en cuanto se nacionalicen españoles. Sí, pero digo que es curioso que la alcaldía, pues, o mejor dicho, que el cuarto, el tercero de la alcaldía vote en contra de una moción favorable a los presos políticos de Venezuela, siendo que en Madrid hay aproximadamente, no esa es la cifra oficial del ayuntamiento, del consulado, son de 25.000 venezolanos que viven en Madrid empadronados oficialmente, son muchos más, no le podría decir cuánto porque hay gente que por supuesto por la doble nacionalidad no se empadrona o simplemente gente que está en negro, vamos a decirlo claro y raspado, pero que me llama la atención porque hay muchos venezolanos en Madrid y sin embargo pudieran sentir que su alcaldía, la alcaldía de Madrid, no está Sí, con que ellos. no les representa, sí, pues por supuesto que no tengan la menor duda. Y no tengan la menor duda de que la mayoría de Ahora Madrid que votó a favor de esta moción lo hizo a regañadientes y en contra de sus creencias, vamos, han traicionado aquello en lo que creen, porque, como les digo, hace 2 meses en el Parlamento Europeo votaron en contra de que se pidiese la liberación de los presos políticos en Venezuela y ahora han votado a favor y lo han hecho por la presión que hemos ejercido contra ellos. Cuando se reunió Mitzi Capriles hace poco con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ¿cómo reaccionó Rita Maestre? ¿Cómo reaccionó esa ala dura, digamos, el núcleo del chavismo duro dentro de la alcaldía de Madrid? Pues con el silencio, no se pronunciaron y bueno, pero todos sabemos que no les parece bien, no les parece bien. Ellos están con el chavismo, ellos están con Maduro, siempre que tienen ocasión defienden al régimen bolivariano en Venezuela, vamos, seguro que no les pareció bien. Percival, tenemos que ir cerrando ya la entrevista, pero me interesaría finiquitar un poco el tema sobre la UCI, perdón. Sí. Usted me acaba de decir que van a tener un pleno dentro de pronto. ¿Qué va a pasar allí con respecto a esta moción que ustedes han introducido en la alcaldía de Madrid? Nosotros estamos en la oposición, como bien hemos dicho antes, entonces no estamos en el gobierno del ayuntamiento, no tenemos la capacidad para fijar la agenda de la que vaya a ser la asamblea de la UCI, pero lo que sí que le puedo asegurar es que vamos a estar muy encima y vamos a controlar exactamente qué pasa para estar seguros de que se incluye en los debates que vaya a haber en esa reunión de la UCI lo que acaba de aprobarse aquí en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Vamos, no tengan ninguna duda de que va a haber un seguimiento muy intenso de esto. ¿Y eso qué significaría? ¿Un pronunciamiento de todas las ciudades capitales del mundo que están de iberoamericanas, por lo menos que haya un debate y en la medida de lo posible que se vote. Yo creo que sería muy sano que igual que hemos tenido el debate hoy en el Ayuntamiento, o ayer mejor dicho, en el Ayuntamiento de Madrid y hemos debatido y hemos votado, que se haga lo mismo en la UCI. ¿Cómo ha reaccionado con respecto a la petición? ¿Cómo ha reaccionado la oposición, digamos, la parte aliada al chavismo dentro de la conformación del Consejo Municipal de la Alcaldía de Madrid con respecto al tema de los observadores internacionales que el gobierno de Venezuela ha prohibido? O sea, simplemente no los quiere para las elecciones. Bueno, ellos también no querían que se incluyese esa referencia en nuestra moción, pero fuimos firmes, dijimos que eso tenía que mantenerse. Además, nos consta que la oposición democrática en Venezuela exige que haya observadores, nos lo habían hecho llegar, y como eso es importante para la oposición, es importante para nosotros y ahí no cedimos en absoluto tampoco. Percival, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Para quienes nos han sintonizado un poco tarde, les recomendamos que hagan rewind y no se pierdan esta entrevista desde el principio. Estamos con Percival Manglano, o estuvimos con Percival Manglano, concejal por el Partido Popular dentro de la Alcaldía de Madrid, que ha presentado junto con su grupo una moción con 4 puntos principales a favor de la liberación de los presos políticos en Venezuela. Esto va a generar tela, va a generar mucho tema para discutir dentro de la alcaldía y vamos a estar muy pendientes porque seguramente lo volveremos a tener aquí para que nos siga explicando cosas. Hasta entonces.